Estaba lloviendo el día que mi hijo me echó. No era una llovizna suave, no. Era de esa lluvia que te cala hasta los huesos, que te hace sentir pequeña y olvidada por el mundo. Me quedé en el porche con una sola maleta. Mis dedos aferraban el asa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Detrás de mí, la puerta principal se cerró con un clic. Sin despedidas. Sin abrazos. Ni siquiera una mirada. Solo silencio. Ese fue su agradecimiento por todo lo que había hecho. Tomé una respiración profunda, pero la tos llegó primero. Me atravesó el pecho, aguda, cruda. Me incliné un poco, apoyándome en la barandilla, rezando para que nadie me viera desmoronarme. Él dijo que necesitaba espacio. Pero yo sabía lo que eso significaba. Ya no era su madre. Solo era una molestia. Las ruedas de mi maleta se atascaron en el escalón de cemento agrietado. La solté con un golpe húmedo. 1, 2, 3 escalones abajo. La lluvia seguía cayendo. Nadie salió a detenerme. Ni él. Ni su novia. Ni siquiera los vecinos me miraron. Estaba sola, otra vez. Y, sin embargo, algo en mi interior había cambiado. Ese día, mientras pisaba la calle con agua en los zapatos y fuego en el pecho, hice una promesa silenciosa. ¿Crees que has ganado, Javier? ¿Crees que esto es el fin? Oh, no, cariño. Esto apenas comienza. Rebobinemos 25 años. Sin lluvia. Solo una luz parpadeante en el techo de un pequeño apartamento en Madrid que siempre olía a paredes húmedas y a arroz hervido. Tenía 22 años y sostenía a Javier por primera vez en mis brazos. Sus deditos se enroscaban alrededor de los míos como si supiera que yo era todo lo que tenía. Y él era todo lo que me quedaba. ¿Su padre? Se fue antes de que Javier diera su primer respiro. Dijo que no estaba listo para ser papá, salió y nunca miró atrás. No lo perseguí. Miré a mi hijo y juré. Nunca te sentirás no deseado. Ni por un segundo. Lo llamé Javier porque significa nuevo hogar, aunque en ese entonces no sabía que el hogar lo tendría que construir yo sola primero. Trabajé el turno de mañana limpiando pasillos en una escuela, luego me ponía un uniforme de poliéster para servir mesas en una cafetería hasta medianoche. Turnos dobles. Triples cuando subía el alquiler. Algunas noches llegaba a casa con ampollas en los pies y lágrimas que no dejaba caer hasta que Javier dormía. Me sentaba en nuestro viejo sofá de segunda mano, los resortes me pinchaban la espalda, y lo miraba dormir en una cuna que encontré en un mercadillo. Y susurraba. Un día, pequeño. Un día tendrás todo lo que yo nunca tuve. No salía con nadie. No iba de fiesta. Mientras otras chicas de mi edad perseguían sueños, yo perseguía facturas atrasadas y descuentos en el supermercado. Y no me importaba. Porque cada vez que Javier sonreía, cada vez que corría hacia mí gritando «mamá», era como ganar la lotería. Todavía recuerdo su primera obra escolar. Ahorré 2 semanas solo para comprarle un disfraz. Fue un árbol. Un arbolito pequeño y tambaleante con hojas de cartón. Pero para mí, él era todo el bosque. La gente me decía, estás desperdiciando tu juventud. Pero no sabían. No sabían que este pequeño, él era mi juventud. Mi propósito. Mi latido. Todo lo que hice, cada moretón en mis manos, cada noche que me acosté con hambre, fue por él. Si hubiera sabido cómo terminaría todo, ¿lo habría hecho diferente? No. Porque el amor de una madre no se trata de lo que recibes a cambio. Se trata de la promesa. Y yo cumplí la mía. Me tomó 15 años. 15 años de manos quemadas, espaldas adoloridas y dormir con un ojo abierto, solo para asegurarme de que estuviéramos a salvo. Y entonces, un día, lo logré. Estaba frente a una casita vieja en las afueras de Toledo. La pintura estaba descascarada, el jardín lleno de maleza, y una persiana colgaba de lado como si hubiera perdido toda esperanza hace tiempo. Pero yo, vi potencial. Vi un hogar. Recuerdo sostener las llaves en mi palma como si fueran de oro. Tenemos una casa, Javier, susurré, con la voz temblorosa. Una de verdad. Sin caseros. Sin mudanzas. Esto, es nuestro. Él tenía 12 años. Saltaba de alegría, me abrazaba, gritaba, tenemos una casa,
Tenemos una casa, como si fuera Navidad. Pintamos las paredes juntos. Bueno, yo pintaba mientras él hacía un desastre. Puso más azul en el suelo que en la pared, pero no me importó. Nos reímos. Pusimos música. Creamos recuerdos. Esa vieja casa era pequeña, 2 habitaciones, suelos que crujían, sin lavavajillas, pero estaba llena de amor. Y cuando firmé los papeles, la puse a mi nombre. Por si acaso. Pero lo miré a los ojos y le dije: un día, cuando seas mayor, esto será tuyo. Él sonrió amplio. Eres la mejor mamá del mundo. Y le creí. Esa casa no era solo un tejado sobre nuestras cabezas. Era la prueba de todo lo que había sobrevivido. Cada cicatriz. Cada sacrificio. Cada noche que lloré en silencio. Ahora vertidos en 4 paredes y una cerca torcida. Un hogar construido con amor. Y confianza. El tipo de confianza que un día volvería para perseguirme. Javier volvió de la universidad con un corte de pelo nuevo, una chaqueta moderna y una chica del brazo. Se llamaba Sofía. Bonita. Educada. Un poco demasiado perfecta. Sonreía mucho, me llamaba Doña María, traía vino que no podía pronunciar y ofrecía ayudar con los platos después de la cena. Al principio, estaba feliz. De verdad. Pensé, mi chico está creciendo. Está enamorado. Las primeras semanas fueron como un sueño. Cenábamos juntos, nos reíamos con historias de su vida en el campus. Incluso saqué álbumes viejos, mostrándole a Sofía fotos de Javier de bebé con su disfraz de calabaza para Halloween. Ella reía, se sonrojaba. Él ponía los ojos en blanco y sonreía. Pero luego, algo cambió. Empezó pequeño. Una puerta cerrada durante la cena. Un silencio incómodo cuando entraba a la cocina. Sofía dejó de llamarme Doña María. Simplemente no me llamaba nada. Una noche, pasé por su habitación y escuché susurros. La voz de Sofía. Ella está, un poco de estorbo. Me quedé helada. Me dije que había oído mal. Que no lo decía en serio. Pero las cosas seguían cambiando. Empezaron a comer por separado, pedían comida para llevar y dejaban los envoltorios en la basura, como si yo no existiera. Dejaron de decir buenos días. Dejaron de decir buenas noches. Dejaron de decir nada. Yo cocinaba la cena y ponía 3 platos. Solo uno se usaba. El mío. A veces los oía reír en la sala, pero cuando entraba, la risa paraba. La tele seguía encendida. Pero la habitación se volvía fría. Un día, entré a la cocina y encontré una nota en el frigorífico. Por favor, no reacomodes los armarios. A Sofía le gusta de cierta manera. Mi cocina. Mi casa. Sonreía cortésmente cuando estaban cerca. Me decía que estaba exagerando. Pero en el fondo, lo sentía. El calor de mi propio hogar se desvanecía. Reemplazado por cáscaras de huevo sobre las que tenía que caminar. En una casa que construí con mis propias manos. Ya no era el centro del mundo de Javier. Ni siquiera era parte de él. Era una sombra. Una molestia. Una figura silenciosa rondando las esquinas de su vida perfecta. ¿Y lo peor? Ni siquiera notaba que yo desaparecía. Empezó con una tos. Nada dramático, solo un cosquilleo en la garganta de vez en cuando. Culpe al clima, al polvo, tal vez al estrés. Pero la tos no se iba. Se hacía más profunda. Más fuerte. Más enfadada. Luego vino el cansancio. Me despertaba agotada. Estaba de pie demasiado tiempo y mis rodillas cedían. Las escaleras se volvieron montañas. Incluso revolver una olla de sopa hacía que mis brazos dolieran como si hubiera cargado ladrillos. Una noche casi dejó caer una olla hirviendo de arroz. Mi mano simplemente se rindió. Me agarré del mostrador, jadeando. Nadie vino. Estaban en la sala, riéndose de algo en la tele. Al día siguiente, fui al médico. Tras las pruebas, ella me sentó y habló despacio, como si no pudiera manejar la verdad. Tienes una enfermedad pulmonar crónica. Necesitas descanso. Medicación. Y, en el mejor de los casos, apoyo. Apoyo. Sonreí con amargura. Ya lo resolveré.
Llegué a casa con una bolsa de recetas que apenas podía pagar y una carpeta de instrucciones que apenas podía leer por el mareo. Esperé a que Javier preguntara cómo había ido. No lo hizo. Esa noche en la cena, bueno, digo cena, pero solo estaba yo en la mesa, carraspeé y dije: el médico dice que necesito tomarlo con calma por un tiempo. Javier levantó la vista del móvil. Vale. Eso fue todo. Vale. Sofía alzó una ceja. A mí me parece que estás bien. Tal vez solo sea la edad. La miré fijamente. Ella sonrió, pero no fue amable. Fue esa sonrisa fina y condescendiente que te dan cuando ya decidieron que tu dolor no es real. En las semanas siguientes, intenté bajar el ritmo. De verdad lo intenté. Pero alguien todavía tenía que lavar la ropa, limpiar el baño, cocinar, barrer, mantener la casa en marcha. Así que seguí esforzándome, hasta que mi cuerpo me detuvo. Una tarde, colapsé en la cocina. Un mareo completo. Me agarré del fregadero justo a tiempo. Mi visión se nubló. Mi pecho ardía. Grité: Javier. Nada. Javier, más fuerte esta vez. La puerta de arriba se cerró. Me quedé ahí, con las manos temblando, el corazón roto. No solo estaba enferma. Era invisible. Más tarde, escuché a Sofía decir: si no puede con lo básico, tal vez no debería estar aquí. Javier no discutió. No me defendió. Solo se quedó callado. Y en ese silencio, me sentí más enferma que nunca. Era una tarde de domingo. Acababa de terminar de doblar su ropa. Sí, su ropa. Incluso enferma, incluso débil, seguía intentando mantener esta casa unida. Mi pecho dolía de tanto toser toda la mañana, pero lo ignoré, como siempre. Entonces Javier gritó desde la sala: oye, mamá, ¿podemos hablar? Entré, secándome las manos con una servilleta. Sofía ya estaba sentada, con las piernas cruzadas, las uñas recién pintadas, los ojos fijos en mí como si estuviera a punto de recibir un veredicto. Javier no me miró a los ojos. Se sentó, carraspeó. Mamá. Sofía y yo, hemos estado hablando. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Sentimos que, esto se está poniendo estrecho. No tenemos el espacio que necesitamos. Y con tu condición, ha sido difícil. Parpadeé. ¿Qué estás diciendo? Finalmente levantó la vista. Ojos vacíos. Voz plana. No podemos cuidarte ahora mismo. La habitación dio vueltas. Me agarré del borde de una silla para estabilizarme. ¿Me estás echando? Antes de que pudiera responder, Sofía intervino, con una voz dulce cargada de veneno. No es personal. Encontrarás algo. Eres ingeniosa, ¿verdad? Los miré a ambos. Mi hijo y su novia. El niño que crié con rodillas raspadas y noches sin dormir. El hombre que una vez lloró cuando lo dejé en la guardería ahora no podía esperar a verme ir. No hablé. No podía. Las palabras se atoraron detrás del nudo en mi garganta. No esperaron mi respuesta. Sofía se levantó, pasó por mi lado como si fuera un fantasma, y Javier la siguió. Me quedé ahí, aferrándome a esa silla como si fuera lo único que me mantenía en esta tierra. Me dieron una semana. 7 días para empacar 25 años de amor, sacrificio y silencio. La primera caja que llené estaba llena de jerseys. Tuve que sentarme a la mitad. Mi pecho ardía. Mis manos temblaban. Pero nadie vino a ayudar. Ni siquiera cuando dejé caer un vaso y se hizo añicos. Ni siquiera cuando tuve un ataque de tos tan fuerte que casi vomité. Se quedaron arriba. Hice sopa una noche, una última cena. Pensé que tal vez se sentarían conmigo, compartirían un último momento. Pero pidieron comida tailandesa y vieron una película detrás de una puerta cerrada. Mi última mañana, arrastré mi maleta por el pasillo. Me detuve frente a la puerta de Javier. Escuché. Risas. Las de ella. Las de él también. Toqué. Suavemente. Me voy ahora. Silencio. Luego, la voz de Sofía, plana, aburrida. Que tenga suerte. Eso fue todo. Ni un vaso de agua. Ni un abrazo de despedida. Ni una lágrima.
Abrí la puerta principal. El viento estaba frío. El cielo, gris. Eché un último vistazo a la sala que una vez llené con globos de cumpleaños y cuentos antes de dormir. Ahora solo eran paredes. Paredes que ya no me recordaban. Al salir, arrastrando mi maleta por el umbral, me dije algo que aún no creía del todo. No estás acabada. No estás rota. Puede que hayan cerrado la puerta, pero esto no es el fin. Y en algún lugar profundo de mi corazón vacío, se encendió una chispa. Pasé la primera noche en el sofá de mi amiga Carmen. Su piso era pequeño, desordenado, olía a canela y velas viejas, pero era cálido. Y, más importante, era amable. No hizo preguntas. Solo me preparó té, me dio una manta y me dejó llorar. A la mañana siguiente, abrí la maleta que apenas había empacado. Todo dentro se sentía ajeno ahora. Mi ropa. Mi cepillo de dientes. Mi vida. Debajo de un jersey enrollado, en el fondo, había una carpeta manila gastada. La saqué, con manos temblorosas. La abrí despacio. Dentro, la escritura de la casa. Miré el papel, las letras negras en negrita mirándome como una verdad olvidada. Propietaria, María L. Sánchez. Sin cofirmantes. Sin tenencia conjunta. Sin transferencia. Solo yo. Nunca preguntó, susurré. Ni siquiera lo comprobó. Casi podía escuchar la voz de Javier en mi cabeza, tan seguro de sí mismo, tan arrogante. Necesitamos espacio. No podemos cuidarte. ¿Espacio? Era mi casa. Pagué cada hipoteca, pinté cada pared, fregué cada baldosa hasta que mis manos sangraron. Él solo, se mudó y asumió. Pensó que mi bondad era debilidad. Olvidó que yo construí esa casa. Aferré la escritura más fuerte, un calor lento floreciendo en mi pecho. No era rabia. Todavía no. Solo, claridad. Pasé tantos años doblegándome por ese chico que olvidé cómo se sentía estar de pie. Esa tarde, me vestí, me arreglé el pelo y entré en una oficina de abogados a 2 calles del edificio de Carmen. La recepcionista levantó la vista. ¿En qué podemos ayudarte hoy? Puse la carpeta en el mostrador como si fuera un arma. Quiero presentar una solicitud de desahucio. Ella parpadeó. ¿Desahucio de? Mi hijo, dije, tranquila como hielo. ¿Y su invitada? Para cuando el abogado me llamó, ya tenía todo el plan en mi cabeza. No se trataba de venganza. Se trataba de recordarles quién era yo. Y a quien nunca debieron subestimar. No era una mujer enferma y desvalida que podían desechar. Era la dueña de esa casa. Y estaba lista para recuperarla. Exactamente una semana después, a las 8:03 de la mañana, un golpe resonó en la puerta principal de mi antigua casa. Javier abrió, con el pelo revuelto, los ojos aún nublados por el sueño. Sofía estaba detrás de él en bata, tomando café, claramente molesta por la interrupción. En el porche estaba un alguacil uniformado, alto y de rostro serio. Sostenía un sobre blanco en su mano enguantada. ¿Es usted Javier Sánchez? Javier asintió lentamente. Sí, ¿qué pasa? Ha sido notificado. Tiene 30 días para desalojar la propiedad. Sofía parpadeó. Disculpe, ¿desalojar qué? Javier rasgó el sobre, escaneando los papeles como si intentara leer a través del agua. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Tiene que ser un error. Esta es mi casa. El alguacil no se inmutó. La propiedad está bajo la titularidad legal de María L. Sánchez. Ella ha solicitado el desahucio. Y justo entonces, salí de detrás de los arbustos. Tranquila. Erguida. Vestida con el mismo abrigo que llevaba el día que me echaron. La mandíbula de Javier cayó. ¿Mamá? Lo miré a los ojos. Firme. Sin parpadear. No, Javier. Nunca fue tu casa. Siempre fue mía. El silencio envolvió el porche. Sofía dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. Esto es ridículo, no puedes aparecer y echarnos como si fuéramos ocupas. Ladeé la cabeza. Bueno, legalmente, lo son. Ella se giró hacia Javier, furiosa. Te dije que lo pusieras por escrito, te lo dije. Luego entró corriendo.
Un minuto después, salió con su bolso, sus llaves y ninguna intención de quedarse. No voy a quedarme en una casa que pertenece a tu mami. Arregla tu vida, Javier. Se fue en su coche sin decir más. Javier se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, la voz quebrada. Mamá, vamos. No puedes estar hablando en serio. No levanté la voz. No lloré. Dijiste que necesitabas espacio. Tragó saliva. Dijiste que no podías cuidarme. Bajó la mirada. Así que ahora tienes espacio, Javier. 30 días de él. El alguacil le dio la segunda copia y se fue, dejándonos ahí en ese porche tan familiar. Le di una última mirada a mi hijo, no con enojo. No con odio. Con claridad. Te di todo. Y cuando necesité solo un poco, no me diste nada. Luego me di la vuelta, bajé los escalones desde los que una vez me vio partir, solo que esta vez. No estaba agota. No estaba tosiendo. No estaba suplicando quedarme. Me alejé. Haciendo mío cada paso. La casa ya no es mía para vivir en ella, pero aún la poseo. Ahora la alquilo. A una pareja tranquila con una niña pequeña y un huerto de verduras. Pagan a tiempo. Sonríen cuando me ven. Dicen gracias. Me mudé al campo, a una pequeña cabaña junto a un lago. Nada lujoso. Una habitación, suelos que crujen, pájaros que me despiertan al amanecer. Pero es pacífico. Y por primera vez en años, duermo toda la noche. No hay portazos de Sofía. No hay pasos arriba. No hay susurros detrás de las paredes. Solo el viento en los árboles y el agua lamiendo el muelle. Paso mis mañanas caminando junto al lago con una bufanda cálida sobre los hombros. Mis pulmones aún luchan algunos días, pero respiro más fácil aquí. Empecé a hacer voluntariado en un refugio de mujeres local. Enseño a madres jóvenes y solteras cómo presupuestar, cómo luchar por lo que es suyo, cómo sobrevivir cuando el amor se enfría. Les digo la verdad, que la maternidad no es martirio. Que darlo todo no significa renunciar a ti misma. Que esos límites, también son una forma de amor. A veces veo el rostro de Javier en esos refugios. No él exactamente, sino versiones de él. Hombres jóvenes criados por madres que les dieron el mundo, y les enseñaron a nunca decir gracias. Pero ya no me detengo en él. Javier intentó contactarme una vez. Envió un mensaje. Espero que estés bien. Lo leí. No respondí. No por odio. Sino porque algunas puertas, una vez cerradas, no necesitan abrirse de nuevo. Le di todo a mi hijo. Pero finalmente me di algo a mí misma también. Paz. Y la paz, no tiene precio. Algunas tardes me siento en el porche, con té en la mano, viendo el sol fundirse en el lago. El mundo está en calma. Mi alma está en calma. Puede que haya perdido mi hogar una vez. A mi hijo también. Pero encontré algo mejor. A veces, tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente posees. Y en mi caso, fue mi fuerza.